Buenas tardes, me da mucho gusto saber que nos siguen acompañando en este seminario, pese a los inconvenientes de pronto que hay y que hoy básicamente será una presentación en línea. Y bueno, tenemos muchísimo gusto además de tener entre nosotros a una súper brillante investigadora que conozco hace tiempo, pero y que ella es de la Universidad de Buenos Aires. Yo quiero presentarles a la profesora, la doctora María Luz Roa. Ella es licenciada en Sociología y doctora en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es directora teatral y actriz, investigadora asistente de CONICET y docente universitaria de grado y posgrado de la UBA, de la UNA, de la UNTREF, UCI, bueno, de varias universidades. Es coordinadora del grupo de investigaciones etnográfico-teatrales y co-coordinadora del equipo de antropología del cuerpo y la performance de la UBA. Fue coordinadora del Centro de Estudios sobre Genocidio de UTREF, becaria de CONACYT, beca interna del posgrado y una beca postdoctoral. Es coordinadora del equipo de asistencia sociológica a las querellas en los juicios de la memoria y verdad y justicia, coordinadora del Centro de Estudios sobre Genocidio y se ha especializado en temáticas vinculadas con subjetividades juveniles, derechos humanos, comunicación en la ciencia y metodologías de performance, investigación que vinculan las ciencias sociales y las artes en la investigación e intervención social. Desarrolló actividades de investigación y creación social como parte de proyectos diversos de CONICET, de varias instituciones, del Ministerio de Cultura de la Nación, entre otros vinculados con temáticas de su competencia y consultorías externas. Se desempeñó como clown hospitalaria en varias ONG en Argentina, publicó artículos en revistas académicas del país y en el exterior y libros de compilación especializada. Un libro de su autoría, 5 en calidad de compiladora y dirigió y escribió 5 obras de teatro etnográfico. Realizó colaboraciones en calidad de investigadora, productora y asesora de actores en cine y televisión. Como podrán ver, bueno, Luz Roa es un estuche de monerías, tiene una diversidad muy amplia en esto de la investigación etnográfico-teatral, una postura muy interesante también ante la vida y ante la investigación. Yo estoy muy contenta de tener este vínculo con ella hace algunos años y de tenerla aquí mucho más. Así que estoy feliz también de ver gente que nos acompaña de Argentina, de Colombia. Así que, Luz de mi vida, es tuyo el escenario. Muchas gracias por estar y adelante. Tu Bueno, micro. antes que nada, ahí, bueno, muchas gracias a Jos y a todo el equipo por la invitación en este espacio. Con Jos nos conocemos ya hace varios años y para mí Jos es mi familia mexicana, así que siempre es un placer. Jos sabe siempre, Luz, tal cosa, sí, Jos. Y antes de que me diga qué, yo ya le digo que sí porque confío ciegamente en que todo lo que va organizando, craneando, haciendo, siempre suele ser de mi interés, como este espacio. Así que bueno, con Jos charlamos hace unos meses qué era lo que podíamos compartir para este espacio tan interesante, con este público tan interesante. Y dijimos, ¿por qué no? Ahí se ve el PowerPoint, ¿se ve bien? ¿Sí? Sí, sí, Genial. ya, correcto. Eh, ¿Por qué no compartimos un poco la colaboración que hicimos entre nuestros equipos de México y Argentina a propósito de una investigación etnográfica de Jos que nos conmovió al punto tal que terminamos colaborando en una obra de performance que presentamos en México en diferentes pedacitos
y también presentamos en Argentina. Algunas veces sin ella y otras veces con ella en vivo, que para mí fue el momento en que esa obra se terminó de realizar, ¿no? Así que bueno, es así que titulamos este trabajo Metodologías de Performance e Investigación para el abordaje del cuerpo y las emociones. Eh, la idea es poder contar esto que venimos entendiendo como metodologías de performance e investigación junto al equipo de antropología del cuerpo y la performance de la UBA, pero también junto a diferentes investigadores e investigadoras de la red de antropología de y desde los cuerpos, que venimos organizando diferentes espacios de encuentro, de colaboración, nacionales e internacionales, y a través de los cuales hemos trabajado en numerosas oportunidades con JOS. Fue JOS quien dirigió el encuentro internacional cuando se realizó en México. Entonces, bueno, sería la idea es poder contarles de qué se tratan estas metodologías, donde podemos cruzar métodos que provienen de las ciencias sociales, métodos de investigación que provienen de las ciencias sociales, pero también diferentes técnicas de investigación, creación que provienen del ámbito de las artes. Y el ejemplo que vamos a proponer para contarles cómo fue la cocina, a mí me gusta decir la cocina de la investigación y de la creación, una suerte de laboratorio que hemos hecho en un cruce entre una investigación que se situó en México, realizada por Josefina y su equipo, y un equipo de artistas y de cientistas sociales de Argentina que colaboramos en poner en escena algunos de esos materiales empíricos. Les cuento brevemente, antes que nada, de qué se tratan estas metodologías. Para empezar, no son unas metodologías que creó una persona sola. Acá, como pueden ver, hay un conjunto de personas. Siempre decimos que los miembros de antropología del cuerpo y la performance se caracterizan por no somos muy normales en general. Estas metodologías las venimos elaborando con diferentes colaboradores, cientistas sociales, antropólogos. Acá vemos a compañeras que son de trabajo social, de antropología, artistas de performance, artistas músicos de movimiento, de video documental, de teatro, en mi caso. Ay, perdón, voy para atrás. Y lo que venimos trabajando con el equipo de antropología del cuerpo y la performance en la Universidad de Buenos Aires, en un primer momento ya es un equipo que tiene 20 años de trayectoria. Yo participo hace 10 nada más. Y lo que comenzamos a estudiar primeramente fueron temáticas ligadas a las corporalidades y las performances en las culturas, ¿no? Entonces, comenzamos con estudios de cuerpo y de performance, de cuerpo y emociones, de subjetividades y emociones. Es aquí donde la conexión con la línea de trabajos de la línea cuerpo y poder de la AENA fue orgánica, ¿no? O sea, en este tipo de estudios de antropología del cuerpo y la performance, venimos criticando diferentes dualismos que se han planteado en la modernidad y venimos planteando que estos dualismos son una consecuencia no solamente de un antiguo modelo ontológico y epistemológico que heredamos del dualismo racionalista, ¿no? Sino que también implica una dimensión micro y geopolítica de América Latina, ¿no? O sea, no solamente venimos haciendo una crítica a la modernidad, sino también una crítica situada en América Latina que la ve como una modernidad colonialidad, ¿no? En este sentido, tenemos patrones ontológicos epistémico-políticos que son herederos de la colonialidad y la modernidad, que implicaron disciplinamientos y epistemicidios en diferentes modos de hacer nativos. Es así que en un primer momento, podemos decir en nuestros estudios, lo que intentamos fue subvertir y hacer porosas algunas incómodas, nos gusta decir, y peligrosas oposiciones
que en los estudios de cuerpo inicialmente se vienen criticando, ¿no? Esto ya no es nuevo, que tienen que ver con los dualismos de teoría versus práctica, de razón versus emoción, de mente versus cuerpo, de escritura académica versus performance, de ciencias versus artes. ¿Por qué cuento esto? Porque ya nuestras temáticas de investigación cuestionaban los dualismos y vamos a ver cómo nuestras temáticas de investigación empezaron a cuestionar justamente los formatos académicos, a través de los cuales comenzamos a elaborar metodologías donde los cruces entre las ciencias y las artes empezaron a ser porosos. Es así que aproximadamente hacia 2012, nosotros comenzamos a elaborar con diferentes miembros del equipo una metodología transdisciplinar en donde pensamos incorporar performance y producciones audiovisuales tanto en congresos como en prácticas de divulgación más allá de la academia, por ejemplo, en los encuentros latinoamericanos de corporalidades en las culturas. El formato de ponencia no es el único. Impulsamos formatos de ponencias, formatos de talleres, de videos, de performance. Eh, También empezamos a incorporar performance y producciones audiovisuales en investigaciones que muchas veces pasaron de ser investigaciones sobre y con ciertos grupos sociales a empezar a tener las características más de investigaciones colaborativas con grupos sociales, ¿no? Diferentes colaboraciones que también subvierten ciertos patrones de la modernidad, critican ciertos formatos de autoría académica. Y por otro lado, como venimos experimentando con JOS en diferentes espacios docentes compartidos, proponemos estas prácticas performáticas y talleres en nuestras propias clases universitarias, ¿no? Es así que siempre decimos que el trabajo con nuestros alumnos para nosotros siempre ha sido una suerte de laboratorio de experimentación donde con ellos fuimos aprendiendo a desarrollar estas metodologías, ¿no? Eh, las nuevas cohortes siempre son más críticas de estos dualismos que heredaron y son más curiosos muchas veces que otras generaciones, ¿no? Ya más adultas. Entonces, siempre abrazamos estas juventudes que nos han impulsado a cuestionar diferentes espacios académicos universitarios. Acá tienen una foto del primer encuentro que realizamos de performance investigación, ¿no? Este fue un título que pusimos a encuentros que proponíamos desde el equipo, donde empezamos a hacer performance, talleres. Acá hay otra foto de nuestras clases universitarias haciendo performance con los alumnos. Y acá, por ejemplo, hay una foto de talleres con grupos del norte argentino, donde hicimos em, diferentes investigaciones colaborativas. Acá hay algunos libros del equipo de antropología del cuerpo con mis compañeras. Ahí hay unas fotos de Salvador Batalla, ¿no? Este libro de Silvia Citro de cuerpos significantes, las compilaciones de cuerpos plurales. Acá hay otras compilaciones donde participé más yo, ¿no? Un trabajo sobre cosecheros rurales, ¿no? Yo trabajé mucho tiempo con temáticas ligadas a corporalidades de cosecheros rurales. Estas temáticas las pudimos volcar en una película, en una obra de teatro, en diferentes libros. También tenemos libros colaborativos con docentes indígenas. Y por otro lado, diferentes performance y espacios eh, que llamamos que son científico-artísticos. Nuestras primeras experimentaciones no entraban ni en los congresos ni en los festivales, entonces decidimos armar nuestros congresos y nuestros festivales. Entonces, no solamente propusimos este tipo de espacios en espacios ya instituidos, sino que también promovimos la generación de espacios donde este tipo de formatos sean impulsados, ¿no? Con nuevas generaciones. Es así que
Ay, disculpen. Voy a interrumpir un segundito porque no sé por qué. Denme un segundito. Quisiera revisar. Me parece que este PowerPoint no tiene unas modificaciones que hice que están aquí. Ah, perfecto. Ya las comparto. Lo vuelvo a compartir. Denme un segundito. Muy bien. Compartir. Bien. Aquí se vuelve a ver. Disculpen. Sí, sí. Sí. ¿Solo ampliarla? ¿No se ve ampliada? No, hay que No. ponerle en la copita. Bueno, lo estaba haciendo con otro archivo. Vamos a hacerlo con este. Ahí, Ahí. listo, Perfecto. listo. Bien. Entonces, en estas genealogías híbridas, nosotros venimos teniendo prácticas y reflexiones etnográficas concretamente sobre la observación participante. En primer lugar, criticamos ciertos modos tradicionales de realizar investigación etnográfica. Entonces, apelamos por una participación observante y por diferentes técnicas de registros que apelen a los sentidos. Por otro lado, apelamos también a prácticas de investigación-acción, a investigaciones que pasen de ser participativas a colaborativas y diferentes críticas latinoamericanas. Por otro lado, apelamos a reflexiones filosóficas que tienen que ver con una fenomenología de los cuerpos y ciertas teorías críticas sobre el rol del arte, también al campo de estudio sobre la performance y a ciertas críticas post y descoloniales, ¿no? Estas diferentes críticas metodológicas y teórico-metodológicas que provienen, en nuestro caso, de una genealogía que se nutrió del campo de los estudios de los cuerpos, las emociones y, en mi caso particular, de la subjetividad. Es así que después de la pandemia, en el proceso de pandemia, empezamos a sistematizar todo este recorrido que veníamos realizando y que veníamos llamando como performance investigación colaborativa, pero que todavía no lo habíamos terminado de fundamentar, ¿no? De poder trazar estas genealogías y tratar de entender cuáles eran esos principios teórico-metodológicos de los que estábamos hablando. Es así que como producto de esta sistematización, fue una sistematización que nos tomó 5 años, fue dura, Claro. porque implicó muchas genealogías. Ujú. Publicamos 2 libros, uno publicado el año pasado que se llama Performance Investigación Colaborativa, volumen 1, donde damos las bases de esto que llamamos performance investigación y que ahora lo vamos a ver concretamente con lo que trabajamos conjuntamente con Josefina. Y el volumen 2 donde presentamos diferentes ejemplos de casos concretos de performance e investigación. Estos libros a los compañeros y amigos mexicanos se pueden conseguir online, están editados por Editorial Biblos, se pueden comprar online y están disponibles a un módico precio de pesos argentinos, que en dólares sale poco. Eh, y es así que empezamos a entender estos diferentes cruces metodológicos que veníamos realizando, como les decía, en las investigaciones de campo y sus presentaciones en formatos de congresos, en clases y en formatos colaborativos con los grupos con los que veníamos trabajando. Desde el equipo venimos trabajando fundamentalmente con grupos rurales mestizos, grupos rurales indígenas, grupos afrodescendientes y diferentes grupos artivistas eh, de prácticas, de diferentes prácticas sexogenéricas, ¿no? Esas son sobre todo las líneas temáticas de nuestro equipo de investigación, es un equipo con varios compañeros, entonces por eso somos como tan amplios en esas líneas temáticas. Y lo que venimos planteando es que la performance investigación resulta una metodología transdisciplinaria porque muchos de nosotros compartimos la formación
simultánea entre las ciencias sociales y las artes, pero también sucede que en muchos de nuestros procesos de investigación participan diferentes cientistas sociales, artistas, ya sea artistas originarios o ya sea artistas occidentales, ¿no? Eh, entonces esta la entendemos como una metodología transdisciplinaria, colaborativa, que se basa sobre todo en las dimensiones sensoriales, afectivas y reflexivas de la experiencia, que se puede comunicar a través de la palabra, pero también a través de gestos, de posturas, de movimientos corporales, sonoridades y lo que venimos llamando hace unos años otras materialidades afectantes. Es por eso que utilizamos el término performance para definirla. Y esta metodología transdisciplinaria no se organiza a la manera clásica de lo que sería un diseño de investigación cualitativo o un diseño de investigación etnográfico o un diseño de investigación cuantitativo, donde se pueden encontrar ciertas regularidades en los momentos del diseño de investigación. En nuestro caso, lo que pudimos ver observando los diferentes procesos de investigación que veníamos realizando, sus similitudes y diferencias, es que la performance de investigación se organiza por la articulación de 4 principios metodológicos. Ay, denme un segundito. Ay, me confundí y voy a volver a poner la otra presentación. Ya voy. Denme un segundito. Acá. Ah, no, estaba bien. Denme un segundito. Ahora sí. Ahí. ¿Ya se ve bien? Creo Sí, que sí, ¿no? Genial. sí, Decimos que se orientan por 4 principios metodológicos porque estos principios no se organizan como momentos diciendo primero se hace uno, después se hace otro, después se hace otro. Muchas veces funcionan en simultáneo y de estos diferentes principios metodológicos pueden derivar diferentes diseños de investigación. Primero voy a explicar los principios metodológicos, luego voy a comentar cómo son esos posibles diseños de investigación y después, para no ponernos recontra abstractos, voy a contar cómo estos principios se fueron desarrollando en una investigación vinculada entre estos equipos de México y Argentina y que la realizamos entre el 2018 y el 2019. El primer principio y el segundo vienen de nuestra tradición etnográfica. Yo soy socióloga, pero para los sociólogos soy más antropóloga que socióloga, que proviene de la antropología, ¿no? De la etnografía. Tiene que ver con el acercamiento multisensorial afectante y el distanciamiento crítico reflexivo. Y tiene diferentes orientaciones prácticas. Tiene que ver con, primer, poder situarnos y poder realizar una inmersión sensible y práctica en lo que desde la antropología entendemos como trabajo de campo. Un trabajo de campo que dé cuenta de las corporalidades en el mundo, ¿no? O sea, un trabajo de campo en este sentido, por eso es multisensorial, que apele al registro desde estos diferentes sentidos con esta cualidad holística que proviene de la etnografía. Por otro lado, eh, una perpetua reflexividad a lo largo del proceso de investigación, una reflexividad sobre el rol de la investigación, eh, donde se preste atención a las afectaciones y las significaciones, a las micropolíticas que se dan en ese trabajo de campo, a los vínculos genealógicos y contextuales, y lo que entendemos como matrices performativas de diferenciación social, la clase social, la orientación sexogenérica, las territorialidades de donde proviene el grupo con los que trabajamos. Em, eh, el posicionamiento étnico-racial, ¿no? Y nos gusta decir esto de que es un acercamiento, pero a la vez un distanciamiento, porque muchas veces, si solamente nos quedamos en la fase de acercamiento, muchas veces tenemos como una fascinación por nuestros sujetos de estudio, que acá el distanciamiento implica un uso
de una interpretación conceptual que viene de las ciencias sociales, ¿no? En este sentido, siempre decimos que el concepto es nuestro amigo, no es nuestro enemigo, ¿no? A veces desde las artes está como la experimentación separada del concepto porque te sacaría de la experimentación. En nuestro caso nos interesa trabajar con los conceptos. Por otro lado, el otro principio es el que tomamos de diferentes artes, ¿no? De diferentes disciplinas artísticas que tienen que ver con la experimentación estético-creativa situada, ¿no? Para nosotros es muy importante poder situar esta experimentación y tiene diferentes orientaciones prácticas que tienen que ver con documentación transdisciplinar, multimedia, una apertura sensible para poder abordar materiales, personas, contextos, poder trabajar con asociaciones libres que sean situadas, profundizar en lo que llamamos núcleos significantes emergentes, que ahora vamos a contar, ¿no? Que cómo de repente en un proceso de investigación podemos ir encontrando diferentes núcleos y a partir de esos núcleos hacemos el trabajo creativo. Y finalmente una síntesis estético reflexiva a través de diferentes tipos de montajes, ¿no? Que suelen ser los formatos en los cuales presentamos estas investigaciones. Eh, en, eh, en los circulitos que aparecen en el cuadro están las diferentes influencias teóricas que nos llevaron eh, a estas diferentes orientaciones, ¿no? Decimos que estos principios teóricos tienen estas orientaciones prácticas, tenemos estos primeros tres, y el cuarto atraviesa todos los principios teóricos porque tiene que ver con poder realizar estas investigaciones con una colaboración en un horizonte reciprocitario e intercultural. Esto lo tomamos del pensamiento post y decolonial y suele ser una utopía hacia los cuales tratamos de acercarnos, pero nunca se puede desarrollar una interculturalidad plena, ¿no? Es el camino hacia donde nosotros queremos transitar. Acá tenemos un dibujo con técnica collage de nuestra colega Adil Podaiser, donde se ven diferentes diferentes influencias teóricas que tuvo el desarrollo de estas metodologías y de nuestro pensamiento, ¿no? Se ven los estudios de la fenomenología con Thomas Sordam, Merleau-Ponty, los estudios del postestructuralismo, está Nietzsche, está Foucault, los estudios de coloniales, está Silvia Rivera Kusikanski, los estudios de género vinculados, acá está Judith Butler, por ejemplo. Y como planteábamos, pueden existir diferentes tipos de diseños donde se despliegan estas estrategias de performance e investigación, ¿no? Siempre decimos que las desplegamos tácticamente porque es muy difícil, sobre todo en nuestros contextos latinoamericanos, y también vinculado a nuestras condiciones de producción, ¿no? En países como el nuestro, en Argentina. em, eh, es muy difícil poder establecer una estrategia y desarrollarla tal cual, ¿no? El trabajo de campo tiene esa característica de lo impredecible, ¿no? De eso que va sucediendo en el transcurso. En este sentido, planteamos que estos principios los desarrollamos tácticamente. Y acá aparecen diferentes métodos de indagación, ¿no? Diferentes formas que tenemos de trabajar. Los métodos pueden ser los talleres colaborativos, diferentes formas de participación performática, la creación de archivos multimediales, esto es lo que trabajamos por ejemplo con Josefina, autogenealogías geopolíticamente situadas, ensayos de teatro etnográfico y tenemos por otro lado diferentes formas de presentación de estos resultados. Videos, discos colaborativos, libros colaborativos, obras de teatro etnográfico, performance intermediales. Por supuesto que seguimos desarrollando libros y papers académicos, pero muchas veces desafiando estas reglas de autoría. Bueno, y la idea ahora es, tenemos unos 15 minutos más aproximadamente, poder contarles cómo se despliegan estas metodologías a propósito de el trabajo que hicimos junto con Josefina de las villas, las niñas de la Villa de Chalco, que fue una performance que realizamos en colaboración
de una investigación que había realizado Josefina em, en un internado, ¿no? Eh, con una investigación que tenía que ver con la antropología médica y la antropología del cuerpo. Ella desafía la antropología médica y esta performance que colaboró con otra performance realizada por Silvia Citro que se llamó Lo Ojo Vulva. Eh, y fue un trabajo que realizamos entre 2018 y 2019. Y bueno, aquellos que les interese, acá tienen dos links a un video que dura más o menos unos 20 minutos, por eso no lo ponemos aquí, donde aparecen diferentes momentos de estas performances y un registro fotográfico cuyas algunas fotos voy a mostrar a continuación. Jos, querida, si andás por ahí, ¿querés contar, porque no hay nadie mejor que vos quien pueda contar sobre el caso en particular de las niñas de la Villa de Chalco? Y si querés, después yo cuento cómo fue justamente que realizamos esta performance, ¿no? Donde, cómo pusimos en juego la performance investigación. Fue justamente a partir de un archivo que había realizado Josefina, producto de una profunda investigación en campo que había tomado su tiempo, fue una investigación que ya estaba realizada y desde la cual tuvimos diferentes prácticas de experimentación-creación y la llevamos a escena. Hicimos como una suerte de vuelta de rosca, nos gusta decir en Argentina, ¿no? Si querés contar brevemente así de qué se trata esta investigación y yo cuento, ¿te parece? ¿Te da ganas? Sí, bueno, claro, a ver, seré bien breve. En el 2013 nos conocimos en un congreso, eh, Luz y yo. Y ella se acercó a mí, me escuchó hablar de la investigación de las niñas de Chalco y me dijo algo que me llamó muchísimo la atención, que lo que yo presentaba era una investigación con mucho drama en realidad, porque efectivamente, para quien no sepa, en el 2007 en un internado de religiosas coreanas, religiosas católicas coreanas en el Estado de México, que albergaban a 5.000 niñas en un internado, tuvieron una expresión y un brote epidémico primero se llamó histeria colectiva, después con la intervención de la psiquiatría se llamó trastorno psicogénico, y a mí me llamó mucho la atención que después del diagnóstico, pues a las niñas se les olvidó, y yo me puse a hacer esa investigación. Cuando Luz me escuchó, me dijo, debería de haber un cambio en la presentación de algo tan tremendo, ¿no? Y yo no alcanzaba a entenderle a Luz, la verdad. Me decía, habría que presentarlo en una obra etnográfico-teatral. Y así fue como empezamos a tener un intercambio de ideas. Yo siempre, digamos, hablando desde la academia muy típica, muy tradicional, con las ponencias, la oralidad y mi propio performance que hago, pero no con la factura de lo que había propuesto Lucy, que ha estado ya comentando. Así que a mí me pareció pues muy interesante y empezamos a trabajar. Yo le participé de parte de algunas diarios de campo, fotografías, grabaciones de entrevistas, y ella se fue haciendo a la idea de poner en el escenario esta historia. Bajo su manufactura, digamos, y con la participación de algunos actores extraordinarios. Así que bueno, yo estoy muy contenta por eso, y los resultados pues ahí se ven. La investigación es compleja, muy larga, muy profunda, pero logra lo que me decía Luz, ¿no? Poder llegar a un público mayor y hacerle sensible y participante de cosas que ocurren en el proceso de investigación y etnográfico, ¿no? Ahí lo dejo para que tú sigas
comentando, querida. Sí, sí, algo que me gustaría contarles fue, es como los diferentes momentos que tuvo esta investigación que realizamos juntas, ¿no? Justamente Jos había realizado una investigación etnográfica, tenía un archivo compuesto por entrevistas, por fotografías, por diferentes notas periodísticas sobre lo que había pasado en este episodio de enfermedad colectiva de diferentes chicas de origen indígena que estaban en este internado, ¿no? Entonces, primeramente, a mí lo que me pasó fue que me había impactado la forma de relatar de Josefina, ¿no? Ella tenía una manera de relatar estos hechos que era para mí sumamente teatral, sumamente dramática, ¿no? Había como una estética que emanaba de ahí, ¿no? Era una historia interesante para contar, tenía un contenido antropológico interesante, pero también se podía trabajar estéticamente, ¿no? Cuando Jos me compartió este archivo, una es muy recelosa de los archivos etnográficos, yo soy muy recelosa de mis archivos, no le comparto mis entrevistas a cualquiera, entonces Jos fue en un principio muy generosa y un poco kamikaze para meterse con un grupo de outsiders, podemos llegar a decir, de Argentina que querían investigar no desde solamente los escritos que ya tenía, sino ver qué pasaba con ese archivo que tenía Jos. Entonces, primeramente, eh, conformamos un equipo de diferentes artistas desde Buenos Aires, estando Jos en México, ¿no? Ese equipo yo lo coordinaba, pero era un proceso creativo donde eh, había diferentes roles. Yo tenía en ese momento un rol más cercano a la sincronización, nos gusta decir, que a la dirección teatral, porque en ese momento estábamos trabajando con Mel Carrera, que no era solamente un asistente de dirección, ¿no? Era una colega que se encargaba de la dinámica interna del grupo. Teníamos dos actores, una coreógrafa, porque esto tenía que ver con un episodio que se había manifestado en el cuerpo, ¿no? Entonces estaba Violeta Zubialde como coreógrafa, los actores Facundo Nahuel Jiménez, íntimo amigo mío, que veníamos realizando diferentes procesos de investigación con Facu, y ay, no me sale el nombre ay, no me sale el nombre de mi compañera, bueno, de Camila, ya me va a salir el apellido. Em, y también había un músico que conoció a Jos posteriormente, Juan Manuel López Manfré, que conoció de primera mano la historia de Jos y bueno, y justamente le interesó las mismas características que yo planteaba. Es así que armamos primeramente este equipo de trabajo. Al principio colaboraron con nosotros dos colegas documentalistas audiovisuales para poder compartirle a Jos algo de lo que sucedía en los ensayos. Y primero nos encontramos como con un corpus de un archivo multimedia, porque tenía fotos, tenía grabaciones, tenía desgrabaciones, eh, tenía entrevistas. Y este corpus de este archivo multimedia dijimos, bueno, ¿cómo podemos empezar a investigar desde estas diferentes áreas artísticas, escénicas, en las que se compone el grupo? Eh, es así que decidimos comenzar por el cuerpo, porque justamente como la investigación tenía que ver con el cuerpo y tenía que ver con una enfermedad que no tenía palabras, que había sido tan difícil de diagnosticar, dijimos, ¿por qué no trabajamos qué pasa con el cuerpo de los actores a partir de estos relatos, de estos indicios, de estas descripciones de lo que había sucedido? Así hicimos un primer proceso de investigación de la mano de Violeta Zubialde, de la coreógrafa, que también luego lo interpretó, hizo más adelante un rol.
en una puesta en escena que hicimos sobre las niñas. Y luego empezamos a trabajar con los textos dramáticos. Esto fue una manera que veníamos trayendo de nuestro proceso de investigación anterior, que era tomando ciertos extractos de entrevistas como textos teatrales, extractos de entrevistas. em, pero luego se nos apareció, ¿no? Que queríamos como poder contextualizar esta historia que sucedía con las niñas. Y ahí nuestro compañero Frank Cantó le proponía a Jos diferentes ejercicios a través de los cuales ella nos pudiera contar algo que nos diera como el comienzo de la historia de las niñas. Y ahí nosotros nos dimos cuenta que Jos como personaje era muy importante en este quehacer artístico, ¿no? Jos terminó experimentando de hacer un video con su hijo, con la ayuda de su hijo en su casa. Y nos terminó gustando mucho el video que nos había hecho Jos, había escrito un relato, lo había grabado, se grabó a ella. Eh, entonces ahí empezamos a encontrar como diferentes personajes a esta performance. Los personajes tenían que ver con el rol de las niñas, era un rol colectivo, no era un rol individual, o sea, nos parecía que estos personajes podían mostrar diferentes casos de niñas. Nos empezamos a trabajar con la metáfora de la máscara por las máscaras que tenían que tener estas chicas en la institución, ¿no? Era una institución clásica de internado, disciplinar, entonces donde tenían que aparecer estas máscaras y cómo la enfermedad había sacado las máscaras afuera, ¿no? Trabajamos con esta metáfora. Este, Y sucedió que, bueno, empezamos a hacer diferentes presentaciones, ¿no? En algunas presentaciones empezamos a poner a la figura de Jos como relatora que se había sentido profundamente afectada por esta investigación, ¿no? Entonces Jos terminó siendo otra protagonista de este relato, ¿no? Era lo que nosotros nos dábamos cuenta era que como nosotros no habíamos hecho ese trabajo de campo de primera mano nosotros, lo que conocíamos era a través de la mirada de Jos. Y la mirada de Hoss no era solamente una mirada eh, compuesta por los vínculos teórico-metodológicos, ¿no? Por la mirada teórico-metodológica, sino también por su historia de vida, sino también por su sensibilidad como etnógrafa. Es así que Hoss terminó estando como parte de la etnografía, miren, es un acto fallido, de, del proceso de investigación etnográfico-teatral. Y finalmente Jos decidió venirse a Buenos Aires, la invitamos a unas jornadas que realizamos y ella dijo, pues yo me voy. Se vino a Buenos Aires y ahí yo creo que fue cuando la obra hizo su ciclo completo, em, que fue cuando Jos pudo estar en escena. Ella misma, sacamos esos videos de Jos y ella estuvo en escena y ella contó con esa primera mano y con esa sensibilidad con la que nos había compartido originalmente a nosotros este relato y esta historia hecha cuerpo que ella planteaba sobre lo que le había pasado a estas niñas. Ella contó así de primera mano lo que le había pasado y fue maravilloso tenerla Jos no actuando en escena, siendo ella misma, ¿no? Esta es una práctica que se hace mucho en los biodramas o en los teatros documental, tener a no actores en escena. Y ahí yo creo que fue cuando la obra se terminó desarrollando completamente, ¿no? Con Jos en escena, haciendo carne este relato. Y fue muy lindo porque en esta experiencia en la que estaba Jos, estaba nuestra querida colega Sonia Castillo Ballén, de la Universidad Distrital de Bogotá, que aparecía como una suerte de comentarista de la performance, como si fuera un congreso, y lo que comentó fue un poema que ella fue realizando mientras hicimos esta performance, ¿no? Performance que contó con la creación sonora de Juan, ¿no? De Juan Manuel López Manfré, y donde, bueno, presentábamos una suerte de montaje deconstruido
sobre este archivo de investigación, ¿no? Esta obra era como abrir el archivo. Y era un archivo donde el cuerpo era protagonista, justamente. Era un archivo que daba cuenta de este intenso sufrimiento que habían experimentado estas chicas y que no era un sufrimiento expresado solamente en la enfermedad, sino que la enfermedad era interpretada por Hoss como la punta de un iceberg de diferentes sufrimientos que experimentaban estas chicas por su posicionamiento interseccional, ¿no? Por ser indígenas, por ser mujeres, por ser pobres, por estar en una institución disciplinar para poder acceder a una educación y que eso al fin y al cabo era visto positivo de cierta manera para ellas, para poder ascender socialmente, pero pese a eso, eso implicaba una suerte de conversión, ¿no? A esa lógica institucional. Y fue muy interesante el final que encontró Hoss, donde ella relató cuando ella luego de haber hecho ese campo, de escribir bastante sobre ese tema, volvió a contactar a una de sus informantes clave, decimos, proponiéndole, ¿no? Estar en un libro como para compartir ese relato, y ella planteó que no quería compartirlo, ¿no? Años después que ella no quería contar sobre ese momento de su vida, que ella parecía un momento que ella necesitaba concluir y no recordar, ¿no? Y fue para mí muy interesante cómo Hoss acepta esa negativa y la vuelve arte, ¿no? Y la vuelve contradicción en escena sin ningún tipo de superación dialéctica, ¿no? No tiene ni un buen ni un mal final la obra. Es una investigadora que se encuentra con la negativa en el campo luego de, de- de esa inmersión, ¿no? Entonces yo creo que finalmente esta propuesta eh, permite ver cómo pudimos desarrollar diferentes eh, prácticas creativas a partir de un archivo, ¿no? Cómo este archivo implicaron prácticas creativas con esos materiales, con esos registros, pero también cómo apareció una reflexividad que se volvió poesía, ¿no? Que se volvió poética, ¿no? Cómo apareció una poética de la investigadora. Eh, Jos como personaje, bueno, yo me enamoro de ciertos cuerpos en escena, me pasa eso. Jos tiene un posicionamiento en escena que resulta como muy atrapante, ¿no? Es un personaje muy atrapante para escuchar. Entonces, bueno, nos dimos el gusto de tenerla ahí en escena con nosotros y fue muy interesante cómo hicimos esta investigación desde dos latitudes. Estábamos todo el tiempo en contacto, pero Jos no podía estar en los ensayos. Y Jos se encontró cuando vino a Buenos Aires con diferentes pedazos para montar en conjunto, que los terminamos haciendo en el quincho de mi casa durante dos ensayos, ¿no? Vino todo el equipo a hacer este ensayo y fue tan interesante lo que sucedió porque pese a haber estado trabajando en paralelo por separado, fue muy natural y orgánico como los diferentes elementos que surgieron de esa investigación se ordenaron, decimos, como núcleos significantes y terminaron organizando muy orgánicamente las escenas, ¿no? Que eh, ahí yo creo que fue la investigación situada y contextualizada la que pudo generar una interpretación respetuosa, ¿no? Porque también estábamos abiertos a que Jos dijera no, ¿no? O sea, podía suceder. Jos decía que no y bueno, eso no. Así que bueno, a través de este relato, la idea fue contarles cómo justamente pudimos realizar una práctica de performance investigación que implicó en este caso un acercamiento multisensorial afectante y distanciamiento crítico reflexivo a través de esta conformación de este archivo que lo realizó Hoss, una experimentación estético-creativa organizada en diferentes áreas de indagación artística, como fue la coreográfica, la teatral, la musical, y que finalmente se terminó montando no como una obra de teatro, sino más bien como una performance.
y con un postulado de colaboración eh, que fue intercultural en la pata de Jos. En nuestro caso fue una colaboración entre colegas mestizos, ¿no? De latinoamericanos, pero con diferentes principios culturales, ¿no? En ese sentido hubo una suerte de pacto reciprocitario y de confianza que, bueno, terminó forjando una amistad. Bueno, yo siempre digo que a veces es difícil trabajar con amigos, pero es fácil hacerse amigos en el trabajo. Así que, bueno, esta fue la idea de esta presentación. Agradezco a ustedes por escucharnos y bueno, y a Jos y desde ya a todo el equipo, que yo soy una más de este equipo que estuvo acá colaborando. Disculpen, mencioné mal el nombre de la actriz, Tatiana Ivankovic. Se me borró entre tanta información. Tatiana Ivankovic, la maravillosa actriz que nos acompañó, y luego en otras performances colaboró Violeta Zubialde, que fue la coreógrafa. Y bueno, como justamente acá pusimos en juego una transdisciplina, ¿no? Que implica un proceso permanente y paciente de acuerdos, ¿no? Poder trabajar transdisciplinariamente implica una micropolítica de trabajo muy paciente, con continuos acuerdos, eh, con continuas negociaciones, pero que yo creo que llega a buen puerto, ¿no? Esto no está exento de conflictos, que en los casos teatrales tenemos siempre el drama cuando montamos y todo lo que nos pasa, pero creo que fue un proceso que nos enriqueció a todos y lo que nos pasó es que nuestra forma de trabajo, aprendimos a afianzar una forma de trabajo que veníamos experimentando, pero bueno, que terminamos de aprender, ¿no? Acá sobre la marcha. Así que bueno, siendo las 17:04. Este fue el convite y dejo abierto a todos los comentarios, sugerencias, preguntas. Luz, muchísimas gracias. Yo creo que con esta participación se ve clarísimamente cómo el cuerpo y las emociones están articuladas de una manera muy particular y que no solamente ocurren en aquellos participantes de nuestras investigaciones, sino en nosotros mismos como investigadores. Creo que lo has dejado ver, que sigue poniéndoseme la piel de gallina y de recordar cosas tan maravillosas, una experiencia increíble que estoy segura que todos los participantes tenían mucho interés de saber sobre todo cómo poder convertir una investigación en otro formato que no sea el formato tradicional de la ponencia oral y la academia, sino subvertir un poquito todo lo que tú has comentado desde el inicio. Yo te lo agradezco, vamos a dar apertura aquí a la participación de la audiencia, que me gustaría mucho que pues comenten y digan qué les pareció. A ver, no sé si hay comentarios también en los chats, Sí. Sayil y Gastón por ahí, o si hay alguien que quiera participar aquí. Bueno, Rebeca Cruz dice que le parece interesante la manera de elaborar una narrativa artística de la narrativa etnográfica y está preguntándole a Luz que va por el lado de clarificar cuáles fueron los obstáculos que se presentaron en el proceso interpretativo de un trabajo que ya incluye una interpretación. Mm. Bueno, las experiencias previas a este proceso que realizamos con Jos, en mi caso habían sido sobre registros que había tomado yo misma, ¿no? Entonces eran diferentes, ¿no? Es diferente el acercamiento que uno tiene.
Yo no sé si los vería como obstáculos. Yo creo que lo vería como, yo primero imaginaba que podía ser un proceso parecido al que habíamos realizado en una obra anterior, donde yo había hecho trabajo de campo y a partir de allí hicimos un documental audiovisual y una obra de teatro. Lo que sucedió fue que pensaba que primeramente podíamos hacer así, pero después yo sentía que nos guiaba la mirada de Jos. Entonces, como que terminó siendo ese relato que nos contaba Jos, porque justamente, o sea, sobre todo en toda etnografía, el cuerpo del etnógrafo es el que genera el famoso dato, ¿no? Nosotros damos nuestro cuerpo para generar ese dato. El estar ahí implica que nos involucremos de un lugar diferente al de otras metodologías. Ahora, cuando se trata de un estudio particular sobre el cuerpo y las emociones, ese involucramiento yo últimamente lo entiendo como una transformación en la somática del sentir, ¿no? Hay una somática del investigador que justamente se transforma, que es como un paso más que la reflexividad. Ese dato que vemos tiene una afectación dada por ese investigador, ¿no? Que justamente genera esa mirada. Y en nuestro caso esa afectación fue un plus, no fue un obstáculo, fue como parte del proceso creativo. Eh, los obstáculos principales de este tipo de investigaciones, para mí, eh, las da las particularidades de el campo. Fue difícil trabajar en dos orillas, ¿no? En el norte y en el sur. Siempre para nosotros es difícil encontrar líneas de financiamiento que se ajusten a ese mix que proponemos hacer, ¿no? Muchas veces digo que tenemos que travestir los proyectos para poder tener líneas de financiamiento. Porque, bueno, seguimos divididos en formatos de las artes o de las ciencias. Tampoco nuestras propuestas, si las presentamos en festivales solo de performance, nos las ven como científicas. Entonces, esto de estar trabajando en el medio, en el in-between, ¿no? En los espacios liminares, justamente la obra que tiene esta performance y otra más de nuestra colega Silvia Citro, se llama Cuerpos Liminares. Son cuerpos que no entran en los cánones establecidos, son cuerpos abyectos. Entonces, bueno, fue trabajar eso abyecto, desde un proyecto que ya era abyecto. Entonces, bueno, eh, no sé si contesto, yo nunca contesto tal cual, pero tomo las preguntas como insumo. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar aquí Había prendiendo alguien su cámara? que había levantado la ¿O mano, pero no sé quién. quién? Había alguien que había No. levantado la mano hace un momento, pero ya no. Pero bueno, si alguien mm, quiere hablar, puede levantar la manita para tomar la palabra. o leemos otras, Tomás por ahí vio otras participaciones, ¿no? Sí, aquí mira, Zuli Leilani de León Granados nos pregunta lo siguiente. Bueno, te agradece, muchas gracias por tu presentación y quisiera preguntarte, ¿cómo fue el proceso sensorial corporal de la construcción de los personajes para los actores y actrices? ¿Y cómo impactó en sus cuerpos esta experiencia una vez concluida? Y no sé si quieres que te diga la otra para ver si la puedes responder. Sí, Dale. sí, de una vez. De los performance también se hizo un archivo, se recogió la experiencia de los participantes en los performance. Al final también les afectó interpretar su papel. Encantada con la presentación. Gracias. Este, bueno, estas son las diferentes etapas del proceso de performance investigación. Arranco con la primera pregunta, ¿no? El proceso sensorial corporal en la construcción de los personajes comenzó empezamos con diferentes ejercicios que tenían que ver con el trabajo de la explosión de la enfermedad en los cuerpos. Entonces hicimos como trabajos muy explosivos, trabajando mucho el problema del equilibrio, porque el problema que tenían estas chicas
es que de pronto no podían caminar. Entonces, el trabajo corporal que organizamos con Violeta, Violeta además es psicomotrista, eh, tenía que ver con qué pasa cuando perdés tus puntos de equilibrio, qué pasa cuando perdés tus puntos de apoyo. Eh, y qué pasa con ese cuerpo que estalla y que no se puede ordenar, ¿no? Entonces, eso fue un proceso de trabajo con el cual comenzamos en la obra, porque decíamos, ¿cómo comenzamos? Comenzamos por el texto, comenzamos por las notas periodísticas, dijimos, no, comenzamos por el cuerpo. De esta manera trabajábamos con el cuerpo con con sonoridades que eran estímulos rítmicos, haciendo improvisaciones corporales con trabajando con diferentes apoyos, con el intento de levantarse cuando uno pierde su punto de equilibrio, desde qué lugares se puede levantar. Y desde ahí empezamos a trabajar con cuál es el sonido vocal que aparece con la pérdida del equilibrio, ¿no? Cómo empiezan a hablar estos actores, cómo se empiezan a comunicar. Luego agregamos que estos actores eran chicas del instituto, ¿no? Entonces tratamos de hacerlo desde mujeres que sentían esto. Luego agregamos, bueno, estas chicas son indígenas, ¿no? Y luego íbamos experimentando estos movimientos en la superposición con diferentes textos, ¿no? ¿Qué pasaban con estos movimientos y con estas sonoridades? Agregando ciertos textos que tenían que ver con las noticias, que tenían que ver con ese archivo. Esta técnica siguió como mucho trabajo de lo que sería la escuela de máscara neutra en teatro. Trabajamos mucho con técnica de máscara neutra. Em, Perdón, está entrando mi perro. Acá le arrastra, me abre las puertas. Tengo un perro que abre las puertas como los humanos. Entonces trabajamos con estas técnicas y esto implicó que los actores elaboraran un cuidado corporal porque te podés lastimar la voz cuando con este cuerpo esté estallado, ¿no? Entonces trabajamos mucho el cuidado corporal en el proceso de obra, ¿no? También uno trabaja con profesionales que no quedan rotos después de la escena, ¿no? Entonces más o menos ese fue el trabajo que organizamos con Violeta. Por otro lado, sobre el archivo, sí. En primer lugar, mientras hacíamos el ensayo íbamos generando un archivo porque necesitábamos compartírselo a Jos. Por eso empezamos trabajando con documentalistas que grababan los ensayos. Entonces, esto se lo íbamos compartiendo a Jos. Después el ensayo no tenía como mucho sentido estar documentándolo. eh, le íbamos presentando como pedacitos a Jos, ¿no? Este proceso así pequeño fue el mismo que hicimos musicalmente, ¿no? Después uno trabaja por áreas en este tipo de trabajos, ¿no? Esta hipótesis de los cuerpos la trabajamos con el músico que generó, que hizo las composiciones para la obra. La obra también tenía música clásica y música popular, que encontramos que luego iba bien con lo que encontramos en escena, pero bueno, fue un proceso de investigación que se organizó por el movimiento, luego por las emociones que surgían de ahí y luego aparecía lo actoral. Y sobre el archivo, bueno, estaba este proceso de archivo durante la obra y luego hicimos registros de esta obra, justamente ahí en el PowerPoint les comparto uno de estos registros ya editado. Y el público, por ejemplo, tenía una clasificación. Antes de entrar a la obra, les poníamos un sellito y los clasificábamos para dar la sensación de esta idea de internado, ¿no? De estas niñas clasificadas, bien clásico de dispositivo moderno. Y lo que sucedía era que el público al final participaba con juegos, bailando, ¿no? Trabajábamos como el estallido de los cuerpos y la extrema disciplina, ¿no? Como estos quiebres, para interpretar a la enfermedad como un estallido. Entonces, la propuesta terminaba con este público participando de ese estallido y ese juego, todos bailando, ¿no? Por eso no terminó siendo teatral, fue una propuesta bastante performática. Nos queda pendiente escribir con Jos sobre este proceso, todavía no lo hemos hecho, pero nunca es tarde. Pero sí, armamos este registro audiovisual.
Registro audiovisual y registro fotográfico, ¿no? Que también ahí les compartimos un link al archivo fotográfico por si lo quieren ver, que lo realizó un fotógrafo maravilloso, Salvador Batalla, que ha Batalla. hecho registros de performance de nuestro equipo, ¿no? Es colaborador asiduo de nuestro equipo. Sí, preguntaban si había un libro de esto y sí se hizo, ¿no? Es, Libro de la experiencia de las niñas todavía no hemos hecho. no, de cuando se hizo lo de cuerpos liminares, ¿no? Eso Cuando hicimos sí, No, ¿o no, lo no? que tenemos No, son las publicaciones sobre las metodologías. eso Y es, cuando hicimos cuerpos liminares, sí, habían salido en las actas justamente en las actas. del Ujú. Congreso. Sí, sí, sí. Ok, Que lo presentamos en Argentina fue en la prepandemia, cuando teníamos la vida anterior, en sí, el 2019. Este, tremendo. pero bueno, esos son los registros que tenemos. Nos queda pendiente hacer un capítulo del próximo volumen del Performance Investigación. Ya lo Ahí vamos a tener. está, ahí está. ¿Alguna otra intervención? ¿Mm? Sí, fíjate que acaba de Luis Frías dice, comenta si siente que el trabajo artístico interdisciplinario puede apoyar nuevas formas de ver y significar el tema de estudio original. Mm. Pues sí. Bueno, nuestra hipótesis es que sí, es que, eh, es que muchas veces, por ejemplo, cuando nosotros, sobre todo, por eso me parecía importante poder plantear el recorrido genealógico de cómo surgen estas metodologías. Estas metodologías surgen no solamente por, por las críticas a la modernidad colonialidad, sino porque son como dos dimensiones. Una dimensión tiene que ver con la dimensión de cómo poder objetivizar un trabajo de campo que no se queda en las notas de campo ni en las degradaciones de entrevistas, sino que queda en la corporalidad del investigador. En ese sentido, yo planteo que no es casual que termináramos apelando a aquella corporalidad de la investigadora que nos estaba compartiendo su archivo, porque había mucha de la información que no estaba en el archivo, sino que estaba en el propio cuerpo y subjetividad de Josefina. En este sentido, cuando nosotros trabajamos desde estas metodologías, el formato último no debe ser necesariamente una obra. El formato último puede ser un libro. Lo que pasa es que lo que te brindan estas metodologías son formas de objetivación de un conocimiento que muchas veces permanece en el cuerpo del investigador, ¿no? Pese a que tengamos múltiples maneras de poder Expresa. desplegarlo. Y por otro lado, al ser un conocimiento que trata sobre la somática de los cuerpos en el mundo, muchas veces la escritura no alcanza, ¿no? Por eso, para mí, perdón, la Rafa nuevamente abrió, ya vengo, cierro acá, las cosas de trabajar en la casa. Muchas veces la escritura no alcanza para transmitir lo que sucede en el campo. Entonces, para eso, la metáfora del hecho artístico puede transmitir ese aura que queda corta, ¿no? Que ya dijo Benjamin, ¿no? Evitando, yo a veces planteo, es evitar la violencia del concepto, desde las palabras de Adorno, y la violencia del formato, me gusta agregarle a mí. Que no sea ni todo forma ni todo concepto, ¿no? Con estas dicotomías que inventó la modernidad de separar las artes de las ciencias, como si las artes no brindaran conocimiento, ¿no? Lo que creo que aparecen en estos formatos híbridos es justamente esas búsquedas por esos espacios en el medio, ¿no? Esos espacios liminares. En este sentido, sí, no sé si genera nuevas formas de ver, genera formas más somáticas de ver, que cuando trabajamos las problemáticas del cuerpo y las emociones, muchas veces son las formas protagonistas de las investigaciones, son las dimensiones centrales de las investigaciones. No es que en otras investigaciones eso no esté, pero quizás no es el problema de la investigación. En nuestro caso, derivamos en esto que somos
porque veníamos de investigaciones del cuerpo y la performance. Entonces era como que, claro, el paper no te alcanza, tampoco te alcanza como investigadora que está trabajando eso, ¿no? Yo no me veo como una académica que solamente escriba libros. Los hago re bien, ¿eh? Los hago. Pero esos libros no alcanzarían la densidad teórica y empírica que te permiten este tipo de aproximaciones, podemos decir, ¿no? Aquí hay otras preguntas. Ujú. Este, eh, aquí, Rodrigo Hernán dice, ¿han explorado la triangulación entre enfoques artísticos y etnográficos como estrategias de investigación, intentando sumar miradas y profundizar en los fenómenos? Sí, justamente de eso se trata. Igual a mí no me gusta la palabra triangular, porque triangular implica, da de suyo, que existen solamente dos paradigmas metodológicos, que son el paradigma cuantitativo y el paradigma cualitativo. Y al plantear que muchas veces hablar de triangulación invisibiliza la perspectiva etnográfica, que a mí me gusta pensarla no solamente como metodología, sino como perspectiva, ¿no? Esto no lo digo yo, lo dicen grandes metodólogas, Rosana Wu. Eh, en este sentido, yo creo que la lógica no es la de triangular, sino que es una lógica más exploratoria, que retoma justamente de la etnografía ese acercamiento holístico, esta posibilidad de ir a campo con la mayor apertura posible, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando uno también se pierde en un proceso de investigación artístico, ¿no? O sea, yo siempre digo, como vengo del teatro, confío en el ensayo. Es como, yo confío en el ensayo y sé que en un momento se va a montar. La gente que no viene a teatro a veces como que les empieza a agarrar un síncope cuando viene el estreno y ven que la obra no está cerrada. Yo confío en el ensayo, confío en ese trabajo y que en un momento, y esto sí lo tomamos del arte, son los materiales que surgen del ensayo los que te orientan a cómo montarlo. En este sentido encontramos muchas vinculaciones con la lógica etnográfica. Y cuando estamos trabajando, por ejemplo, en investigaciones que son colaborativas, donde ahí los colaboradores, no estás poniendo actores, sino que los no actores son esos colaboradores, bueno, ahí se complejiza el asunto, no es solo tres, son múltiples metodologías. Ahora, esas metodologías se pueden cruzar si ambas tienen supuestos epistemológicos que permitan cruzarlas. Uno no puede mezclar peras con manzanas. Por eso, cuando planteé cómo eran las características de la performance investigación, lo primero que empecé a mencionar eran esas críticas epistemológicas a los dualismos. Así que sí, sí, soy una fan de sumar miradas y profundizar en los fenómenos, o al menos en abrir la posibilidad no solamente de cómo realizamos el campo, sino cómo presentamos esas investigaciones, ¿no? Me salté a un Sí, sí, sí. Esa es Ramón, una pregunta muy importante, si me ajá. permites, Tomás. Decía Alison, en su experiencia, ¿considera que ha habido alguna respuesta estigmatizada hacia esta conjunción entre las artes y las ciencias sociales? Me parece que es muy interesante. Ya has comentado algo, pero me parece oportuno que se amplíe algo más, ¿no? Bueno, nosotros no somos hegemónicos, ¿no? Claramente lo que realizamos es una heterodoxia, no solamente en las ciencias, sino también en las artes. En mi caso personal, a mí me pasa que esto es Bourdieu para principiantes, siempre lo digo. Yo gané el capital simbólico y cultural de la academia. Cuando trato de cruzar al arte,
de repente me faltan ciertos capitales. Lógicamente tengo una formación en el arte, pero a mí me ven como investigadora con ISET. Entonces, eso implica ciertas dificultades por acceder a espacios, ¿no? Eh, en el campo artístico seguro. En el campo científico lo que sucede es que todo esto lo decimos cuando lo podemos decir porque ya tenemos el otro capital simbólico, ¿no? Ujú, La novedad que quizás pude hacer yo, gracias a que tuve otras colegas que habían abierto el ujú, camino, ujú. como Silvia Citro, como Josefina Ramírez Velázquez, ¿no? Como tantas había colegas que habían abierto el camino de los estudios del cuerpo y la performance y que abrieron el camino a poder plantear una antropología de y desde los cuerpos, con visibilizar estas metodologías en campo. Yo la particularidad que tuve es que presenté una obra de teatro como parte de una tesis doctoral en el doctorado de Ciencias Sociales. No es por mandarme la parte, pero fui medio la primera en hacer eso en la Universidad de Buenos Aires. Lo bueno, que nos alegramos, es que ahora hay tesis de grado que se animan a dar esos pasos, ¿no? También impulsados por las otras generaciones que le decimos, vamos, que se puede. Entonces yo creo que en este sentido es el camino de la heterodoxia. Yo prefiero habitar la heterodoxia que estar en la ortodoxia, siempre. Eso ya tiene que ver con mi trayectoria de la desviación. Eh, Pese a que tengo todas estas cosas intelectuales, en mi familia creen que yo soy una hippie subida a un árbol, ¿no? Entonces, desde ya que este tipo de metodologías no son hegemónicas, por eso las tenemos que fundamentar tanto. Somos mujeres las que las estamos haciendo y estamos inventando metodología eh, que cruza el arte con la ciencia en América Latina y siendo mujeres. Entonces yo Ujú. no digo que sentimos estigmatizaciones porque las gambeteamos como hacía Maradona, pero lo que creo que nos da la ciencia es a estudiar el campo académico y el campo artístico y tratar de tener tácticas y estrategias dentro de ese campo. Yo creo que Ujú. cuando nosotros no entrábamos en festivales, hicimos el nuestro. Así. Y siempre y empezamos a ser juradas. Y cuando ahora hay otros jurados, siempre a los jurados les digo, acepten las propuestas que no son aceptadas en los otros lugares, ¿no? Sigamos siendo heterodoxos. En este sentido, siempre es bueno romper. Lo que hacemos es incómodo, es molesto. Cuando vos Ujú, vas a una ujú. universidad con pedidos técnicos que en el arte son normales, en la universidad dicen, uy, ahí viene el hinchapelota de luz, ¿no? ¿Por qué es Sí, molesto? Porque necesitamos ensayos, necesitamos sí. puestas de luces. Cuando vamos a las artes, vamos con nuestros conceptos. Ahí vino la piripipí académica que nos trata a los otros como boludos, ¿no? Entonces, siempre transitar la frontera es incómoda. Ahora, yo Cuesta. estoy convencida que la producción de conocimiento siempre se ha generado desde un lugar de la incomodidad y desde la heterodoxia. Entonces, como nuestro objetivo último no es hacer algo lindo, ni un libro excelente, sino que es generar conocimiento con y desde los otros, bueno, siempre que tengamos ese, ese horizonte estamos. ¿Que nos han boludeado? Como decimos, sí, pero la verdad que aprendimos a que no nos interese tanto, ¿no? Y a ser estratégicas con qué cartas jugar. En eso, mi directora Silvia Citro es mi gran maestra de la táctica y estrategia, ¿no? Y siempre decimos, esto es un proceso colectivo donde las generaciones nos vamos enseñando entre sí. En esto yo valoro mucho ese hábitus académico donde tenemos maestros, ¿no? Yo agradezco mucho a mis maestros. Y donde tratar de tomar eso, ¿no? Tomar eso positivo. Lo negativo, bueno, las diferentes oleadas críticas lo van a ir sacando y aparecerán otras cosas, ¿no? Mira, acá hay una pregunta importante de Tomás, pero si me permites, Tomás,
quiero dejarla un poquito después. Yo quiero preguntarte algo porque tiene que ver con lo que acabas de plantear y de responder ante la pregunta de la posible estigmatización, ¿no? Porque creo que sigue existiendo. O sea, la academia es ruda, es clara, es cerrada, y si tú no haces un paper en la oralidad de ponencia, pues no entras, a menos que estés en el encuentro de cuerpo y corporalidades en las culturas que organizamos nosotros, ¿no? Bueno, un poco eso y otros encuentros que se han organizado en Brasil, en Colombia, en Perú, qué sé yo, pero son otro tipo de congresos y otro tipo de formatos que permiten estas intervenciones. Que bueno, vamos ganando espacio, ¿no? Yo lo que Sí, quiero es yo creo que preguntarte, yo creo que también estos formatos, hoy por hoy, formatos que nosotros hacíamos hace 15 años, se están viendo en arte. Por ejemplo, ya, en ujú, Argentina, Buenos Aires, hay un teatro muy conocido que es nacional, que es el Teatro Cervantes, empezó a hacer conferencias performáticas. Nosotros hacíamos conferencias performáticas hace 15 años y no es que, ay, yo lo hice, no, van a ser hermosas, hechas con actores increíbles. Entonces, nosotros en nuestro caso celebramos esos formatos híbridos. Y otra cosa, ahí iba a decir algo más a partir de lo que planteaste, bueno, se me fue. Pero, o sea, creo que cada vez más aparecen esos formatos ay, híbridos. sí, Las lógicas del campo siempre van a estar, ¿no? sí, Entonces, bueno, esto. Yo vivo de CONICET, en Argentina, que estamos con un proceso eh, mm, de, ajuste neoliberal total a la qué ciencia y horror. las artes. El chiste que decimos es, yo trabajo de la tuya, ¿no? De tu plata que me pagás mi sueldo. Entonces, pese a todo esto, nosotros estamos en la academia, ¿no? Entonces, estamos adentro de la academia. Yo me siento parte de la academia. Entonces, estando dentro, sí, generamos esos espacios contrahegemónicos, ¿no? Pese a todo eso, ingresé a CONICET, ¿no? Y sí, lo que a veces nos pasa es que nuestro trabajo es doble. Pero ahí Ujú, también nos es doble. nutrimos, hay que encontrar cómo te Ujú, nutrís, porque al trabajar en CONICET estamos permanentemente evaluadas, tenemos un sistema muy parecido al mexicano, muy parecido a CONACYT, por lo cual no es que solamente hacemos obras, sino que también escribimos los papers, también están siendo ujú, evaluados a doble ciego, en las revistas claro, y demás, pero lo que yo en esto digo, hay que encontrar la manera que no te come el sistema y que una cosa te lleve a la otra, porque yo la verdad que disfruto muchísimo de escribir si está desde este lugar creativo. Si es desde un lugar meramente académico, en mi caso no me sale la escritura. Entonces también poder encontrar espacios creativos donde esa escritura fluya y se transforme, ¿no? Eso. Pero claro. ibas a decir algo más, Jos. No, 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 ahora que ahora sí pregunte Tomás, su pregunta muy interesante y parece que hay un par más por ahí. Así que démosle a Fueron Tomás. animando, qué lindo. Sí, 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 prendan su cámara y participen. Bueno, yo te Tomás. preguntaba, te hacía dos preguntas, ¿no? Como, bueno, para empezar, agradecerte por esta conversatorio, esta plática. Y yo te preguntaría, ¿cómo evitar que la teatralización de caer en la teatralización de la etnografía? Más bien, ¿cómo evitar que la teatralización de la etnografía no caiga en una introyección aislada del contexto social? Y esto porque me parece que hay una propuesta artística a partir pues de datos que ustedes que ejemplifican en el trabajo de Josefina, ¿no? Y la otra sería, ¿qué aportes reflexivos tendrán las implicadas en este estudio, que son en este caso el estudio del estudio, ¿no? Las niñas sobre todo de lo que le pasó a las niñas de Chalco, ¿no? Sobre todo en la construcción de prácticas artísticas, ¿no? ¿Qué se le podría aportar pues, a las implicadas y otra, pues, a la investigadora? Eh, sobre la teatralización, justamente
eso es a veces lo que nos diferencia de un proceso meramente autoetnográfico que se trabaja mucho en, por No. ejemplo, en trabajos de performance, ¿no? Lo que aportamos nosotros que venimos de las ciencias sociales, yo imagínense que soy socióloga, entonces tengo como una mirada generalmente más macro todavía que los antropólogos. Es como un tema, tengo una amiga antropóloga que trabaja conmigo, Mercedes Hirsch, que me dice, vos siempre sos marxista, porque yo me ordeno ubicando a la gente en la clase social, ¿no? Pero es como, es un defecto profesional. En este sentido, siempre planteamos en las metodologías de performance e investigación que la experimentación creativa es situada. No trabajamos con una descontextualización absoluta a la manera de formas que se hacían en las vanguardias de los años 60, ¿no? O sea, no descontextualizamos ese registro de campo. Siempre está situado. ¿Y cómo lo haces? Lo haces con la información que vos le das al espectador, ¿no? Vos cuando estás haciendo un montaje, siempre estás pensando qué es lo que vos querés que entienda el espectador. Después vos pensás, vos te imaginás un montón de cosas, después el espectador hace lo que se le canta con la obra que recibe, ¿no? Pero es cómo le brindo la información para que esté contextualizada. En el caso puntual de la Villa de las Niñas de Chalco, el principio de la obra está completamente lleno de datos contextuales a la manera de un documental Ujú, televisivo, ¿no? En otras obras que hemos hecho, lo hemos hecho con información que le llega a la gente en el programa. En otras obras que hemos hecho, que eran más performáticas, había un guía que llevaba a la gente por las obras y iba contextualizando. En este sentido, el contexto para nosotros es fundamental. No, ujú, y eso a veces nos diferencia de prácticas meramente artísticas o que toman aspectos etnográficos para inspirarse en armar una ficción. ujú, Para nosotros el dato etnográfico no nos inspira en armar la ficción, es un trabajo sobre el cual elaboramos. Podemos trabajar con ficciones también, ¿no? Yo ahora estoy haciendo un proyecto donde los jóvenes que participan en ese proyecto elaboran ficciones, pero son esos pibes que elaboran las ficciones, no la elaboro yo, ¿no? ujú, Y respecto a los aportes de las niñas, bueno, en este caso, en esta investigación, quien tenía el vínculo con las sujetas de campo era justamente Jos. Esto lo hicimos como entre norte y sur. Sería un gran sueño que lo puedan ver las chicas, ¿no? Estas claro. obras. Hemos tenido estas experiencias con otras obras, pero que las hemos hecho en Argentina y que era como más cercano poder llevarlas, ¿no? Nuestras giras generalmente son presentar las obras a los públicos con los que trabajamos. En mi caso personal, suelen ser costosos porque trabajo con población rural generalmente. Pero sí, esto es más, al principio yo trabajaba en hacer estas exploraciones desde materiales etnográficos y luego terminé virando a procesos más colaborativos con las poblaciones estudiadas justamente por este compartir, ¿no? En este sentido, en estos años, al menos los proyectos en los que estuve trabajando fueron teniendo este viraje justamente por este interés. Ya. Mira, aquí hay una pregunta que nos hacen en Facebook. Edgar dice, ¿nos pueden comentar algo sobre el proceso reflexivo que supongo ocurrió en el cuerpo del investigador al recordar el proceso de la investigación en diferentes momentos y cuyo clima o limen me parece pueden alcanzar al participar en el performance? Me parece fascinante. Bueno, Pero es para vos, Jos. este es para mí, sí, sí, sí. Bueno, el proceso de reflexión, la reflexividad ha estado de manera permanente en mi investigación, ¿no? Es algo que yo vengo generando hace mucho tiempo y lo vengo generando propiamente por el tipo de trabajo que yo hago, ¿no? La investigación sobre la enfermedad en diferentes grupos sociales, diferentes contextos, pero este en particular verdaderamente a mí me atravesó y no me dejó desde el primer momento en que yo vi la noticia, ¿no? Una noticia
igual de performática, o sea, viendo a las niñas salir cargadas por sus padres, por sus hermanos, saliendo del internado y volverse un problema mediático brutal, en donde había numerosas interpretaciones, incluso altamente amarillistas, porque los periódicos tienen que vender, ¿no? Y ese era un hecho muy, muy, muy mediático y amarillista. Entonces, requiere mucho trabajo, mucha reflexión, mucho cuidado en los materiales iniciales que yo trabajé, que fueron periódicos. Y después definitivamente dije, no, yo no puedo dejar de hacer esta investigación porque tengo todo digamos, una propuesta teórica, conceptual y metodológica para estudiar el cuerpo producto de un control social y cuyo control social deriva en una expresión de enfermedad. Entonces, yo ya teniendo ese marco referencial, lo hice y bueno, pues finalmente hice una investigación etnográfica muy profunda, la verdad, en muchos lugares de la República Mexicana, los lugares más pobres. Este, Estoy escribiendo un libro ya de esto, hace tiempo que lo estoy escribiendo y no lo puedo terminar, pero lo quiero decir porque em, alejarse de este manejo mediático y amarillista cuesta trabajo, como cuesta trabajo, por ejemplo, no iniciar con colocarle a un actor social que está involucrado en este fenómeno la culpa de lo que ocurre, ¿no? De lo que ocurrió. Entonces yo me he alejado de manera permanente cuando escribo para mostrar eh, más bien las voces de la enfermedad, las voces de la histeria, que son las de las chicas, ¿no? Y producidas en el momento un poquito después de que ocurrió. Yo las visité esto ocurrió en el 2007, yo las visité en el 2009, ya, digamos, haciendo entrevistas cara a cara. Y en el 2009 las chicas seguían pensando en lo que les ocurrió, así como si hubiera sido ayer, ¿no? Y fue tremendo. Yo tengo, por fortuna, un material etnográfico valiosísimo, valiosísimo, tremendo, profundo, multivocal, pero esa polifonía yo la pude ir articulando a través de un par de sucesos que le dan sentido a lo que ocurrió. Y ese es el tema que yo estoy contando. Estoy utilizando la narrativa como una, forma metodológica básica para ver cómo esta narrativa, no solo oral, sino corporal, gestual, emocional, expresa todo lo que estas chicas vivieron. Lo que quiero terminar diciendo con esto, que por supuesto me implicó todo el tiempo, me emocionó todo el tiempo, y cuando yo conté con Luz, cuando llegué a cerrar, como dice ella, la obra argentina, lo que yo conté fue un episodio tremendo en donde yo vuelvo a la montaña de Guerrero, me contacto con una de las principales participantes de la investigación, la que me dio verdaderamente el panorama más claro, más, digamos, complejo, con una memoria prodigiosa de ella que me participó. Y cuando yo le digo que quiero visitarla para plantearle algunas cosas, yo llego y le leo. Quiero comentar esto porque es muy importante. Le leo lo que ella me contó a mí y pongo su voz y cuento la historia que ella me contó. Y cuando termino, delante de toda su familia, cuando termino, ella me dice, no, doctora, no quiero participar más. Entonces, claro, a mí se me cae el mundo, ¿no? Porque ella es el personaje principal de la historia que yo quiero contar. Y cuando me dijo eso, pues yo realmente me sentí muy mal.
dije, ¿ahora cómo le hago, no? Y lo que ocurrió fue una cosa muy interesante porque alrededor mío estaba la gran mayoría de la familia de esta chica. Y la familia de esta chica, tías, abuelas, papá, mamá, que escucharon la historia, empezaron a decir, ¿cómo que no quieres participar? ¿No? Yo no sabía que te había pasado esto. Y cosas así. Yo creía que eras una berrinchuda, cuando ella está contando una historia profundamente dolorosa de lo que le ocurrió en el internado. Entonces, bueno, yo siempre pienso que las investigaciones que uno hace tienen que devolverse a los conjuntos sociales con los que se trabaja, como lo hizo Luz con los tareferos, que me parece extraordinaria la manufactura que logra. Yo hubiese querido esto, no lo he podido hacer porque además yo trabajé en múltiples comunidades, de la montaña de Guerrero, de Oaxaca, de Veracruz, de Puebla, de Tlaxcala, en fin, muchos lugares, ¿no? Pero vale la pena pensar en devolverles de alguna manera esa historia que a lo mejor hoy ya no quieren oír, ya no quieren ver. Eso es a lo que nos enfrentamos nosotros como investigadores de un fenómeno tan complejo y tan hiriente que probablemente la gente que lo participó no quiera escuchar más. Eso es tremendo, ¿eh? Ahí se los dejo como para que reflexionemos también, pero es un material importantísimo. Lo que quiero terminar diciendo, de acuerdo a la pregunta, es que la reflexión está de manera permanente como investigadora, situada, ¿no? E incluso con pensando todo el tiempo en cómo mi propia presencia o mis preguntas obtusas alteran al otro, a su contexto, en fin, nunca tuve realmente esa, bueno, sí, pero es largo, porque eso es lo que ocurre cuando uno hace investigación etnográfica con cierta profundidad. Pero bueno, emocionalmente atrapados, ¿no? En este tema. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Quiero ver que hay alguien que quiere participar o que quieran comentar algo más de lo que acabo de decir. No, en el chat ya no veo más preguntas. ¿Ya no? Bueno, tremendo, tremendo. Si no, y si tenemos unos minutitos, yo quería preguntarte, Luz, de la investigación con los tareferos que tú presentaste como tu tesis doctoral, ¿qué es lo central que presentaste en esa manufactura de performance? Bueno, yo como empecé a hacer estos procesos de probar, trabajar con materiales etnográficos de manera artística, el teatro siempre fue mi lenguaje porque yo venía del ámbito teatral, ¿no? O sea, yo hacía como dos prácticas completamente separadas en mi vida, que una tenía que ver con la sociología y otra con el teatro. Y en el proceso de investigación sentí la necesidad de probar qué pasaba con usar algunas entrevistas que yo estaba desgrabando, que las hacía yo, a la manera de textos escénicos. Fue así que se me ocurrió probar con un compañero de la Universidad de las Artes mío que me hacía acordar a los tareferos por su característica física, que hoy por hoy es un íntimo amigo mío. Y a partir de ahí empezamos a hacer primeramente una performance y luego una obra de teatro que trata sobre la vida de los cosecheros de yerba mate de Misiones. Y en ese caso lo hice paralelamente al proceso de tesis doctoral. Lo que sucedió fue que a la hora de escribir la tesis, la obra la estrené en el momento de escritura de la tesis. En el momento de escritura de la tesis, como había montado la obra, un montón de cosas que yo entendía por haber hecho la obra y no solamente las notas de campo.
En este sentido, yo creo que la obra da cuenta de lo que entiendo como el corazón de la tesis, que tiene que ver con la fenomenología de un sujeto en el yerbal, ¿no? En un lugar donde se cosecha yerba mate. Eh, lo que hice en mis investigaciones posteriores fue justamente dar esta vuelta y que esta obra volviera a los tareferos. La presenté con la gente con la que había hecho la investigación en mis estudios postdoctorales y luego los tareferos quisieron modificar la obra, entonces en los proyectos posteriores hicimos proyectos de trabajo con chicos que eran cosecheros o que eran colonos que tenían, que eran como, serían los dueños de las tierras donde se cosecha, donde se produce yerba mate, que son pequeños, son como campesinos de Misiones, y ahí hicimos ya más un cruce a metodologías más colaborativas, ¿no? Con los sujetos, con, con cosecheros de yerba mate, pero también con colonos de ahí de la provincia de Misiones. Y actualmente ya estoy desarrollando un proyecto que es el armado de un sendero en una escuela donde van hijos de tareferos, pero otros más, ¿no? De una escuela donde de chicos de población rural de Misiones, algunos son indígenas y otros no, que tiene que ver con historias de los pibes que asisten en la escuela. Entonces yo como que hice un viraje a metodologías cada vez más colaborativas, metodologías que eran más participativas, así de cruces entre artes y ciencias sociales, y ahora sigo con los cruces en artes y ciencias sociales con metodologías más colaborativas, más interculturales. Muy bien, muy bien. Eh, ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Me Sí, parece que hay... Sí, ahí tenemos en Facebook este, por favor. algunos comentarios. Este, Edgar dice que, bueno, pues que también existe él encuentra una similitud en los trabajos hechos en el contexto de violencia colombiano acerca del derecho al olvido, y que parece que tu trabajo se rompen los paradigmas de la ciencia y la supuesta división entre ciencia y arte y entre investigador e informante, y que felicidades, que eso le agradó mucho. Y finalmente, Ramón Rocha pregunta si este trabajo podría aplicarse a nivel metodológico, sobre todo metodología performance en personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas con diabetes mellitus, para que exista un posible empoderamiento a la dieta y a la actividad. Sí, sí, o sea, son metodologías, ¿no? Siempre decimos que al fin y al cabo la construcción de las metodologías siempre dependen del objetivo que querramos hacer. Sí, se puede trabajar mucho con técnicas participativas de taller. En este sentido, planteamos como lo que hace que sea de performance investigación para nosotros es esta combinación de diferentes principios metodológicos. Es esta hibridez, pero de pronto no querés aplicar la performance investigación, pero te interesa otro cruce metodológico. Y sí, yo creo que estamos como en una época que aboga mucho por estos cruces de la transdisciplina, que seguimos teniendo, lógicamente, la violencia simbólica de las lógicas de los campos, pero me parece que tanto en las ciencias como en las artes cada vez hay más sujetos que se sienten investigadores, investigadores creadores. Eso genera un cierto empoderamiento también a poder probar, ¿no? Cruces nuevos. Así que sí, sí, yo soy como de esas personas que yo agradezco siempre que me hayan inspirado y ojalá estos pequeños trabajos puedan inspirar a otros, ¿no? Como a encontrar su voz, su propia voz, su manera de hacer investigación. Claro. Bueno, ¿alguna cosa más, Tomás, por ahí? No, hemos agotado todas las preguntas, me parece. Bueno, pues entonces creo que no nos queda más que despedir a nuestra excelente ponente. Muchas gracias, querida Luz, muchísimas gracias. Espero que sigamos colaborando con investigaciones, con conversaciones que nos
plantees siempre los resultados de tus andanzas y que mantengamos este vínculo, este puente entre México y Argentina. Deseo, por otra parte, que Argentina, bueno, levante por ahí con esa Nosotros también. situación, pero dura por la que pasan. Y bueno, la cosa que quiero también comentarles es que la siguiente sesión de nuestro seminario sería el 13 de noviembre con la participación de la doctora Oliva López Sánchez y su investigación que nos va a compartir se llama La dimensión emocional desde el enfoque histórico-antropológico. Una excelente investigadora también con varias propuestas, pero con una mirada muy importante que tiene que ver con esa mirada histórica, ¿no? De cómo ver el cuerpo y las emociones a través de la historia. Ojalá que nos acompañen en la próxima sesión y nos vemos hasta entonces. Muchas gracias. Un Abrazo, abrazo muchas gracias. grande. Te quiero Abrazos a Gracias. todos. mucho.